Bueno, ya estamos en Barcelona. Y ahora aquí en la mañana les vamos a hablar de uno de los crímenes, Diego, yo creo que más impactantes de los últimos años. Ocurría en el mes de marzo del año pasado y aquí hemos hablado mucho de él. Sí, María, comenzó con la búsqueda en Godella, en Valencia, de dos menores. Terminó por revelar un macabro asesinato cuando se encontraron enterrados los cadáveres de los dos pequeños. Según la investigación, la madre habría asesinado a los niños y el padre sería coautor de ese crimen. Bueno, hoy es un día importante. Se van a hacer pruebas periciales caligráficas sobre las anotaciones que encontró en su día la Guardia Civil en la casa de los presuntos asesinos. Natalia Escudero, muy buenos días. ¿Sobre qué hablaban esas escrituras que encontraron los investigadores? Bueno, pues en principio lo que se está llevando a cabo es una prueba solicitada en fase de instrucción, que como bien has dicho es una prueba caligráfica, y lo que quieren comprobar es el contenido y la autoría de esas notas. Sabemos, nos hablas de María y de Gabriel, los padres de estos dos críos. Por una parte, los psiquiatras forenses han considerado que la madre de los menores es inimputable, pero creen que fue el padre quien introdujo la idea del asesinato en ella, en la madre. Bueno, es cierto que se les han hecho diferentes estudios psiquiátricos a ambos, y sí que es verdad que a María se le ha diagnosticado una paranoide esquizofrénica evolutiva anterior incluso al mes de marzo. Fue tratada en el 2017 y ella incluso confesó la autoría de los crímenes, pero sí que en todo momento ella decía que era por la influencia de su pareja, en este caso de Gabriel, como bien dices, que pudo inducirle o pudo de alguna manera guiarla para llevar a cabo ese crimen tan horrible de acabar con la vida de sus hijos. Ellos pertenecían o practicaban ese tipo de religiones un poco fantásticas, surrealistas. Los Illuminatis creían que estaban reencarnados y que el gobierno los perseguía, que hacían vigilias para intentar que no acudieran a la vivienda de Godella y que no fueran afectados y que les robaran a los niños. Entonces, bueno, sí que es cierto que a ella se le ha diagnosticado una enfermedad mental, por lo cual es inimputable, y Gabriel, de momento, se le ha detenido por la coautoría o la participación, en este caso, en cuanto a coautoría del crimen, y pues todas las pruebas que se vayan aportando, como la de hoy, serán importantes para saber si Gabriel tuvo algo que ver en este horroroso crimen. Emilia, muchas cosas que aclarar en este caso todavía. Sí, muchas cosas. Es más, yo creo que esta prueba que se está celebrando, que está prevista, es con el fin de determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de los hechos. ¿Puede ser determinante esa prueba? Puede ser determinante, pero para la aclaración de los hechos, pero no para las penas, porque no olvidemos que tanto el participar como autor, como coautor, inductor, tienen las mismas penas, pero sí que es algo importante, que para aplicar a cada uno de ellos después un agravante o un atenuante, lógicamente en eso no afectaría, porque cada uno se le aplicaría individualmente. Ya, lo que pasa que no olvidemos que aquí quien ejecuta, quien comete el crimen de forma material es ella. Entonces, a la hora de poder sostener de forma fidedigna, o sea, sostener la acusación de él al mismo nivel o casi al mismo nivel que ella, que yo por otra parte estoy convencida de que hay suficiente carga probatoria, con el Código Penal español en la mano es un poco complicado, o va a ser un poco complicado. Yo matizo que aclaramos que una cosa es la ley y otra cosa son los hechos. Esto aclararía la participación de cada uno. Si uno ha ejecutado, es el ejecutor material, y otro lo que ha hecho es inducir. Pero las penas son iguales en esos tres casos. Bueno, de momento Pero vamos a hablar de otra polémica en torno a ese PIN parental, Diego, que permite a los padres, o que permitiría vetar la asistencia de sus hijos en charlas o en talleres que se imparten en el cole sobre asuntos relacionados, como por ejemplo la educación sexual. Eso es, un veto que ya analizábamos aquí el viernes. ¿Sí? Veíamos esos informes que deberían presentar los padres a los distintos institutos o colegios. Ya saben que el gobierno le ha pedido a Murcia que retire esta medida que está impulsada por Vox. Este asunto se ha convertido en la primera batalla entre la oposición y el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha dejado cruces de acusaciones como estos.
Este es el documento de la polémica, una autorización dirigida a padres para aprobar o no la asistencia de sus hijos a actividades complementarias. La ministra de Educación es tajante con la propuesta. Defiende que no se debe confundir la patria potestad con la propiedad. En declaraciones al Correo afirma que una familia homófoba no tiene derecho a que sus hijos también lo sean. El Gobierno ya ha pedido que se restablezca la legalidad. Y que, por lo tanto, excluyan el PIN parental de las instrucciones de comienzo de curso para la región de Murcia. Vox Murcia lo considera una medida de libertad para aquellos padres que sean responsables y se preocupen por sus hijos. Como decíamos, esta es una de las propuestas que puso encima de la mesa Vox en Andalucía. Nos atiende María Isabel Campuzano, diputada regional de Vox en Murcia. Muy buenos días. Buenos días. María Isabel, gracias por atendernos. También tuvimos la oportunidad de charlar contigo el viernes. Después de todo lo que hemos oído, de todas las reacciones de este fin de semana, ese PIN parental, ¿van a repensárselo como les pide el Gobierno? No, por supuesto que no. Vamos a ver, es que yo creo que están en un error. Nosotros hemos realizado una modificación sobre un decreto que es competencia de la Consejería de Educación, que no va en contra de ninguna norma, que es respetuosa completamente con la Constitución y con todo el ordenamiento jurídico. Y lo que no nos explicamos es esta reacción casi histérica por parte del Gobierno frente a una modificación donde lo único que se pide es una autorización paterna frente a la lentitud e inoperancia de un golpe de Estado en Cataluña, de una serie de actuaciones donde se han saltado la ley de una manera flagrante y que ahora por un decreto, una modificación de un decreto de una consejería, monten el pollo que han montado, dando una rueda de prensa surrealista donde 3 ministras aparecen haciendo unas manifestaciones verdaderamente sorprendentes donde se pretende hacer creer a los españoles que los padres no son los responsables de la educación de sus hijos. A favor, profesores en contra. Voy a pedir, María Isabel, que se quede con nosotros porque tengo también que saludar vía telefónica a Lluís Bonet. Es el mejor profesor de secundaria y de bachillerato de toda España, según los premios Educa a Banca. Luis, muy buenos días, Luis. Hola, muy buenos días. ¿Qué le parece esta propuesta, esta medida, este PIN parental? Bueno, pues a mí lo que me parece es que, que el alumnado dentro de lo que es un sistema de educación pública, pues nosotros lo que tenemos que hacer es proporcionarles desde luego todas las herramientas que sean necesarias para que ellos puedan desarrollarse como personas. ¿Sabe más un padre que el centro educativo, el consejo escolar y los propios profesores para evaluar si esa actividad entra dentro del currículum y es adecuada? Pues resulta, nosotros esta medida la hemos implementado ahora en este momento de los presupuestos simplemente porque resulta que nos vienen los padres a nosotros porque no quieren ir a poner denuncias para que no señalen a sus hijos en los centros de que no se está haciendo correctamente el requerir la autorización paterna o se hace simplemente sin ninguna autorización y nos vienen a contar los casos. No quieren poner las denuncias para que sus hijos no sean señalados en el centro. Entonces nosotros lo único que hemos hecho ha sido utilizar los elementos jurídicos a nuestro alcance para corregir esa situación simplemente. Emilia. Sí, dando continuidad a esta pregunta, Isabel, es ¿por qué se oponen de forma general contra todos los profesores o todas las personas que realicen actividades extraescolares o que sean complementarias, en vez de concretarlo por temas concretos, materias concretas o por determinadas creencias, digámoslo de esa forma? Porque nosotros no nos oponemos a nadie, simplemente queremos información. Puede que nos trasladen la información y nos parezca maravilloso y puede que nos trasladen a un padre le puede parecer bien y a otro padre le puede parecer mal. Imagínese que como se va a dar en Andalucía van a ir y a dar charlas sobre la caza. Pues habrá padres que no quieran que sus hijos vayan a que les den una charla diciendo que la caza es ecologista y que además ayuda a matar conejitos que no se coman las lechugas. Pero están hablando de autorización expresa, ¿eh? Están hablando de autorización expresa. Claro, autorización expresa cuando te explican en qué consiste la actividad y quién la va a impartir. Entonces, si hay libertad, que cada padre tenga libertad para que sus hijos puedan recibir esa charla o no.
O sea, en un sentido o en otro. Por eso no se puede cerrar a ningún tema, porque es que a uno les puede parecer bien unas cosas y a otro le puede parecer mal otras cosas. Grande. Diego, vamos a una última hora sobre el juicio, atención, por la muerte del pequeño Julen. Cuéntanos. Estaba previsto que mañana comenzara ese juicio, pero atención porque hay una noticia de última hora. Los padres de Julen han llegado a un principio de acuerdo con el principal acusado, con David Serrano, es el propietario de la finca. Esto podría significar que no se llegaría al juicio. Tenemos al teléfono a nuestro colaborador Andros Lozano. Andros, buenos días. ¿Cuáles son los detalles de este acuerdo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues sí, de facto supone que mañana, cuando estaba previsto el inicio de esas 6 sesiones de juicio, pues no se vaya a celebrar. En un principio, el pacto alcanzado entre los padres de Julen y el dueño de la finca consiste en que David Serrano, el propietario de esa parcela en la que cayó Julen, se declara culpable, asume una pena de cárcel de 1 año que no va a tener que cumplir porque no tiene antecedentes penales, pagará 25.000 euros de forma inmediata en las próximas horas a los padres del progenitor y se compromete a abonar 50 euros mensuales para terminar de saldar la indemnización por responsabilidad civil que le imponga al juez. Entonces, lo único que queda, hoy se le ha trasladado al fiscal ese acuerdo, y lo único que queda es mañana explicárselo al juez, y lo que resta es un mero trámite porque el juez firmará una sentencia de conformidad. Andros, pero el acuerdo está cerrado, es decir, no habrá juicio por el caso de Julen. Exacto. El acuerdo se cerró la semana pasada. Entre el miércoles y el viernes las dos partes se pusieron de acuerdo. Incluso hubo conversaciones telefónicas entre David Serrano y los padres de Julen. A mí me llega que incluso el jueves por la noche David Serrano visita a los padres de Julen, y es ahí donde se termina de perfilar ese pacto y de cerrar en cierta medida esas heridas que se abrieron después de la muerte del niño. Y sí, de hecho, esto supone que mañana no va a haber juicio. Por lo cual, aquí en mesa, Emilia, tú como abogada, lo de mañana, digamos, es el trámite, como dice Andros, de simplemente exponérselo al juez. Sí, es el trámite, es una forma usual también de poder cerrar un pleito, es celebrando el juicio y dictando sentencia, o llegando a una conformidad a las partes donde tienen que estar, por supuesto, de acuerdo no solamente la acusación particular, que en este caso son los padres de Julen, sino también el fiscal, y si hubiese acusación popular, que en este caso no lo hay, pero se tendría que poner todos de acuerdo junto con la acusación. ¿Qué hacen? Pasan a sala, y una vez que están en sala el juez le dice que lee el acuerdo, y él tiene que manifestar no solamente su conformidad, sino su intención de no recurrirla. Y a partir de ahí sí me llama la atención el que está hablando de las indemnizaciones de responsabilidad civil. Sí. La pena de 1 año, creo, me ha parecido entender, pero creo que hay unos gastos importantes que hubo por todas esas labores que se han generado, ¿no? No sé qué pensarán, si realmente los servicios que participaron de ese rescate de alguna manera reclamarán, no reclamarán, o eso se quedará de esa forma, lo desconocemos. Se ha suspendido el...